tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Ginny y vengo a hablarles del último gran estreno del 2024 que cumple ampliamente las expectativas de lo que uno podía llegar a esperar, nuevos juegos, más acción y muchísimos personajes nuevos. Ya queda establecido que hay un grupo de elite en las sombras que son los que organizan todo, pero el director decide tomar un enfoque mucho más centrado en la venganza, las traiciones y el por qué un grupo de personas quisiera jugar estos juegos, es decir, cómo funciona la codicia y la ambición en los humanos y más que nada en esas situaciones límites de supervivencia. Pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta serie, tengo que hacer un pequeño aviso para los que cayeron acá de casualidad por el algoritmo y nunca vieron uno de mis videos, y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler. Dicha la advertencia correspondiente, déjenme contarles de qué trata El Juego del Calamar temporada 2. Serie surcoreana de thriller de supervivencia original de Netflix que se estrenó el jueves 26 de diciembre del 2024 en su plataforma. Son en total 7 episodios de 1 hora cada uno, los cuales están escritos y dirigidos por Won Dong-hyuk, la misma persona que estuvo detrás del éxito de la primera y que también se va a hacer cargo de la tercera y última temporada. No había dirigido ninguna otra serie más que esta producción de Netflix, pero sí realizó 4 películas: Mi Padre en el año 2007, Silenciado en el 2011, Miss Granny en el 2014 y La Fortaleza en el año 2017. La trama nos sitúa en Corea del Sur y comienza exactamente donde finalizó la primera temporada, con Gi-hun teñido de rojo en el aeropuerto, indeciso de si ir a ver a su hija luego de haber salido vivo de los juegos. Decide no irse y en unos instantes recibe una llamada del líder que le cuestiona no haberse tomado el avión, y de esta forma Gi-hun se da cuenta que de alguna manera lo tienen vigilado. Va al baño, se desviste completamente y empieza a revisar si tiene alguna marca hasta que encuentra una detrás de su oreja y con un cúter se saca un transmisor que tenía implantado. A partir de acá la serie avanza 2 años en los cuales vemos que Gi-hun invirtió todo su dinero en tratar de encontrar alguna forma de poder volver a la isla. Para esto sabe que su principal pista es el reclutador, por lo que tiene varias personas que contrató buscándolo hasta que por fin lo logra, y a partir de ahí pone en marcha un plan para encontrar a las personas que están detrás de estos juegos macabros, pero se olvida que ellos parecen estar siempre un paso por delante y terminará volviendo a participar de los juegos por más que no quiera. Como muchos saben, el género thriller de supervivencia tiene toda una historia. Por lo general siempre se enfocaba en un personaje principal en una situación adversa en la que tiene que luchar por mantenerse con vida. Por lo general solía derivar del género de aventura o del bélico, y estas historias nuevas se destacaban por tener un tono mucho más oscuro y con un poco más de crítica a la sociedad. Con el surgimiento de lo que serían los realities vino una nueva vuelta de tuerca que muchas veces se apoyaba en la ciencia ficción. Seguramente me habrán escuchado hablar en reiteradas reseñas de la importancia de Battle Royale. Hoy es un concepto que todos lo tenemos a mano por los videojuegos, pero hace más de 20 años atrás, esta novela japonesa y posteriormente su adaptación cinematográfica marcó lo que sería un antes y un después, creando como este género de series y películas. Hoy la mayoría de los juegos y muchos éxitos de Netflix que tienen esta premisa donde un grupo de personas tienen que matarse o sobrevivir, parten de esa novela japonesa escrita en 1999, de la cual hay una película y hay una adaptación en manga de 15 tomos, que para mí Netflix se tendría que animar a adaptarlo más allá de ciertas cuestiones polémicas con la edad de los participantes. Y digo todo esto porque a pesar de que toda esta premisa ya no es algo original, el Juego del Calamar logra captar las críticas sociales que se están haciendo en Corea del Sur en la actualidad a través de la mayoría de sus thrillers, que tuvo su claro auge con Parasite, más allá de que Bong Joon-ho venía haciendo lo mismo en todas sus películas, pero a partir de Parasite hubo un notorio boom de producciones coreanas que remarcan la desigualdad, la corrupción y los grises legales. Eso lo vimos claramente en la primera temporada. En esta segunda se va a profundizar mucho más en aspectos psicológicos y las situaciones límites. Tenemos una estructura clásica, simple y lineal que cualquier espectador va a poder entender fácilmente, e incluso ajusta y mejora muchas cosas del guión en comparación con lo que vimos en la primera temporada. En esta segunda buscan ser menos explícitos con el discurso y el debate moral que se quiere exponer, y se enfocan más en entender el por qué esas personas están ahí y por qué deciden seguir jugando, ya que uno de los grandes cambios es que agregan una regla. Son en total 6 juegos en 6 días. Al finalizar cada juego se les va a dar la oportunidad a los participantes de votar si quieren seguir jugando o quieren irse, y dividir los millones acumulados hasta ese momento entre los jugadores que quedan. Esto lo van a hacer con la excusa de que la esencia de los juegos radica en la voluntad de que los jugadores quieran participar en ellos.
Si la mayoría no quiere, son libres de irse, pero si la mayoría decide seguir, todos tienen que arriesgarse. Y remarco esta nueva regla porque introducir la democracia en un grupo de personas que están desesperadas por dinero es ideal para generar caos y conflicto entre todos ellos. Y de paso también dar pie a que conozcamos sus trágicas historias de vida. De esta manera se va a cubrir de capas la trama principal con las justificaciones de por qué alguien elegiría seguir poniendo en riesgo su vida. Y además también hay dos subtramas que se van a desarrollar paralelamente y son de gran importancia. Por un lado, el oficial Juno, que había sido disparado por su hermano en el final de la primera temporada, resulta que está vivo y por esas casualidades de la vida termina siendo parte del grupo contratado por Ji-hoon que tratan de encontrar la isla antes de que sea demasiado tarde para nuestro protagonista. Y después también hay un personaje de una chica norcoreana que trabaja para los organizadores de los juegos, es decir, es una de los que usan los mamelucos rosas con máscara y está encargada de eliminar a los jugadores que van perdiendo. Y tiene cierto roce con algunos de sus compañeros porque, como vimos en la primera temporada, hay como un negocio turbio con robarles los órganos y ella medio que cuando los mata hace que eso no sea posible. Aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers. Bien, en este tipo de series siempre hay un abanico de personajes que vienen a representar estereotipos que sean funcionales a la trama. Lo interesante que logra hacer su guión es darle un poco de profundidad a cada uno de ellos. Me refiero a que el que es malo no es simplemente un villano caricaturesco. Acá los villanos reales se manejan desde las sombras e incluso ni aparecen en esta segunda temporada, lo cual hace que la figura del líder enmascarado se destaque y la verdad se coma completamente la serie, porque el actor Lee Byung-hun no solo interpreta al líder que hace que todo salga según lo estipulado, sino que interpreta al jugador 001, Jeon-il, que es el jugador infiltrado, y además está toda su verdadera historia siendo In-ho, el hermano del detective que fue el gran plot twist de la primera temporada, y que acá a través de conversaciones podemos conocer un poco más de él, y se transforma en ese villano odiado pero querido por lo falso y estratega que es cual gran hermano, lo cual está bien porque equilibra este juego psicológico de engaños entre villano y el héroe para el espectador. Acá la figura del héroe, la verdad que queda claro en los primeros episodios que no es un salvador muy idealista, no va a cambiar el mundo por eliminar a quienes organizan estos juegos, sino que es una venganza personal. Y esto creo que su personaje lo va entendiendo a medida que se desarrolla la trama. Comienza diciendo que vino para que estos juegos no sucedan más y salvar a todos los que se pueda, pero en el último episodio de esta temporada vemos que sacrifica a quienes apoyaban la idea de irse para tener una oportunidad de tomar las armas e intentar llegar a la sala de control. Y el hecho de que muera su mejor amigo es como la gran muestra de que lo que hizo fue egoísta y cegado por su afán de venganza y de ganarle a los organizadores. Porque tampoco hay que olvidar que él también tiene esta compulsión de llevar las cosas al límite de una forma autodestructiva, que fue lo que lo llevó ahí. Tal vez ahora su motivación no es el dinero porque no tiene deudas como el resto de los participantes, pero su actitud y la forma de convencer a los otros no es muy diferente de otros personajes que consideramos como malos. Siento que la serie va por el camino de llevar al héroe por el camino oscuro. Hay que ver si en algún punto Gi-hoon se da cuenta de que sus acciones no buscan salvar, sino destruir. Como dije, tenemos un montón de personajes interpretados por cantantes y actores que reconocemos de muchas otras series, que representan estereotipos con los que uno va a empatizar o que le va a tomar rápidamente cariño, y por eso mismo sabemos que va a haber muertes que nos van a doler muchísimo en la tercera temporada. Y cuando hablo de estereotipos me refiero a su personalidad como también a su imagen, porque como todos tienen el mismo traje, tienen que tener algo que los destaque y que los haga diferenciarse además de su número. Por ejemplo, el mejor amigo de nuestro protagonista es el jugador número 390, Park Jun-bae, que es un ex marín, una razón por la que se une a ellos otro joven, el jugador número 388, Kang Dae-ho, que también es un ex marín, aunque permitan poner eso en duda luego de lo que pasó en el último episodio. Él tiene la particularidad de tener el pelo atado todo el tiempo. Después tenemos al jugador 007, Park Yeon-sik, que es el de anteojos que se encuentra ahí con su madre, Geun-ha, la jugadora 149, que fue ahí para ayudarlo a pagar sus deudas. La jugadora número 120, Cho Hyun-shu, es una chica trans que se metió para poder conseguir dinero para pagar la cirugía de afirmación de género. Después tenemos al jugador 333, Lee Myung-hee, es un youtuber conocido como NG-Kong que promocionaba un negocio que terminó siendo una estafa. Y es un personaje que tiene varias conexiones con otros jugadores. Por ejemplo, tenía una relación con la jugadora número 222, Kim Jung-hee, que al parecer está embarazada de él y Myung-ji la había abandonado.
El jugador número 230 es un rapero under llamado Thanos, fácil de reconocer porque tiene el pelo violeta, muchos tatuajes y una cara de loco terrible. Es como el gran sádico de esta temporada y una de las grandes sorpresas cuando Myung-Ji lo mata. Hay una rivalidad entre ellos porque fue uno de los que había invertido en ese negocio que él promocionó, por lo que lo odia desde el momento en que lo ve. Hace grupo con el jugador número 124 llamado Namju, que también había caído en esa estafa y es fácil de reconocer también porque tiene pelito un poco más largo y una cara de asesino terrible. Ya lo hemos visto en otras series que recomendé este año, también de thrillers. Y en las pruebas grupales ambos se van a juntar con el jugador 125 Min-Soo, que es un chico introvertido al que Namju desde que lo ve lo maltrata y busca tenerlo a su lado bajo el miedo. Y lo sumaron a su grupo porque Thanos medio que se interesó por una chica llamada Semi, que tiene el número 380, y es fácil de reconocer también porque tiene un aire a nana con el pelo corto y un piercing en la nariz. Por último tenemos al típico hombre mayor que tiene un amigo que cada vez que habla nos cae mal. Hablo del jugador número 100, Jeondae. Estos son el abanico de personajes que hay dentro de los juegos, pero después también hay otros personajes que son muy importantes en la construcción de la trama y que pueden ser importantes también en la tercera temporada y con todo lo que puede llegar a pasar. La chica norcoreana que trabaja para la organización se llama Kang No-eul, que fue reclutada por uno de los jefes de los soldados enmascarados, que es interpretado por Park Ji-sung. Ella es una francotiradora que desertó luego de haber tenido un problema con uno de sus superiores y huyó del país dejando a su hija en Corea del Norte, y por eso fue reclutada por la organización con la promesa de ayudarla a traerla, sumado al dinero que le van a pagar por su trabajo en los juegos. Ella conoce a uno de los jugadores llamado Kyung-soo, que es el 246, porque sabe que tiene una niña enferma, razón por la cual seguramente se habrá metido en los juegos, y ella empatiza con esa situación al mismo tiempo que no le parece correcto que haya un negocio paralelo con los órganos de los eliminados. Por último, y no menos importante, tenemos toda la subtrama de Juno, que está buscando la manera de encontrar la isla para salvar a Gi-hun, arrestar a su hermano y cerrar de una vez por todas los juegos. Para mí es el personaje que hará lo correcto desde el lado de la ley, e imagino que habrá un enfrentamiento con Gi-hun por la forma en la que está llevando las cosas. Ya vimos en el final que el capitán del barco que lo ayuda en realidad trabaja para la organización, seguramente fue quien lo había salvado y lo llevó a tierra por orden de su hermano. Dentro de lo que es la puesta en escena, la serie mantiene el gran diseño de producción que habían creado. No se puede negar que hay mucha plata invertida, aunque se nota que están dejando muchas cosas para la tercera temporada y los próximos 3 juegos que quedan. Igual en estos 2 nuevos juegos vimos que se sigue utilizando enormes espacios para que veamos la cantidad de personas que son y cómo van disminuyendo. El uso del color rosa esta vez se remarcó mucho más. Antes como que había una duda de si era una especie de rojo desaturado, pero se terminó aclarando que se usa el rosa para eliminar los signos de hostilidad y a su vez mezclarlo con una paleta de colores pasteles que vemos en muchos de los decorados, sobre todo en la escalera, que se usa para desconcertar y generar la ilusión del laberinto. Igual, una de las cosas más interesantes es el ritmo que el director le da a la serie, porque es lo que hace que sea adictiva. Por eso les estaba diciendo antes que hay un montón de personajes y subtramas, pero en ningún momento se siente que desaprovechan historias o personajes. Tiene lo mismo que todos los trailers de Netflix, esto de buscar el cliffhanger en cada episodio, cosa que veas todo de corrido, pero también tiene esto de que no todo gira alrededor de la trama principal, sino también en las situaciones de cada personaje y su forma de actuar en una situación así, y cómo el hecho de ver tanto dinero genera esta adicción de apostar sin pensar en las consecuencias. El claro ejemplo de esto es la escena del personaje del hijo que vota por quedarse, yendo en contra de lo que quería su madre. Entonces el suspenso se construye desde esa complejidad humana y esto de las traiciones, que también tiene que ver con esto del doble agente. Después obviamente todas las escenas de acción más potentes se las dejó para el final del 6º y el 7º por obvias razones. Es casi imposible no ver esos 2 episodios juntos. La temporada está armada en una estructura de 3, los primeros 2 episodios son la búsqueda de volver a la isla, el 3, 4 y 5 son una carta de presentación de todos los personajes y el desarrollo de los vínculos, que funciona como una olla que se va hirviendo hasta que explota en el 6º y 7º episodio. Hay peleas, puñaladas, tiroteos y muertes importantes.
Para mí esta segunda temporada del Juego del Calamar sienta las bases para tener una tercera y última temporada excelente, pero demuestra que también se puede mejorar una trama sin caer en despilfarre o exageraciones, como por ejemplo hicieron en La Casa de Papel o Elite. Acá se nota que no se busca estirar la trama por demás, sino mostrar la venganza de Gi-hun y contestar algunas preguntas que quedaron sin responder en torno a cómo funciona la organización. Y el personaje de Juno es quien seguramente nos va a dar esas respuestas. Obviamente entra en el top del que estoy armando, me está tomando un poco de tiempo, voy a ver si llego a terminarlo para el 31, si no bueno, lo estreno el 2 o el 3 de enero, bánquenme. Así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo, espero que el video te haya sido útil o al menos entretenido y como siempre les digo, cuídense y espero que tengan un lindo día.